Bueno, 8:30 de la mañana, muy buenos días. De inmediato, continuamos con Magdiel Narváez. En esta ocasión, pues tenemos un 2x1, ¿verdad? Porque hoy nos toca, luego de una muy intensa edición de Pregúntale a Magdiel, vamos ahora con Palabra Viva. Magdiel. Buenos días de nuevo. Buenos días, Puerto Rico. Esto se llama en el argot del béisbol back to back. Ahí está. Hoy es menester hablar de la celebración del domingo próximo, que es el día del Pentecostés. Y empezamos hablando que el día de Pentecostés es una de las 3 fiestas religiosas del mundo judío. Son solamente 3. Hay otras que no son fiestas religiosas, que son fiestas culturales o fiestas de tradición, que los judíos también las celebran, como el día del Purim, entre otros. Las otras 2 fiestas son la fiesta de la Pascua, que es el Pasaj, que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y el llegar a la tierra prometida, celebrando la Pascua para celebrar la victoria y la liberación del pueblo de la esclavitud. La otra fiesta es la fiesta del Sukkot, celebrada entre los meses de septiembre y octubre, llamada la fiesta de los tabernáculos, donde se acerca el momento de la celebración porque también coincide cercano con el día de Año Viejo y el día de Año Nuevo, llamado el Rosh Hashanah. Después de esas celebraciones hay un día que se llama el día del Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento o el día del perdón, que siempre es el primer viernes después de la fiesta de los tabernáculos, donde se hace una celebración para pedir perdón a Dios y para perdonar a todos los que nos ofenden. Hago un alto para conectar esto con un elemento bíblico donde el hijo pródigo regresa en Lucas 15, verso 17, y dice, y volviendo en sí, se levanta y vuelve al padre a pedirle trabajo. Y el padre no lo deja terminar cuando va a pedirle trabajo, y usted es mi hijo, usted estaba muerto, está vivo. Y el padre da una orden seca a los empleados diciendo, vamos a matar el becerro gordo. Bien, ese becerro gordo, los ricos lo engordaban de un año a otro para cuando llegara el Yom Kippur ofrecerlo de sacrificio, fuera el becerro o un carnero engrosado, para entonces darlo en sacrificios por el perdón de los pecados y por el arrepentimiento. En la parábola, el padre del hijo decide matar el becerro gordo fuera del calendario, decide matarlo el día que el hijo llegó arrepentido, porque ese era el día correcto para hacerlo. Y la parábola nos presenta aquí un ángulo de que usted no tiene que esperar un calendario para cumplir con algo que su corazón pide que sea en el momento preciso. Usted se arrepiente el día que se arrepiente, y ese día es el día de su arrepentimiento. Ese es su Yom Kippur. El día de Pentecostés se asocia con el día de las cosechas. Y me parece algo bien importante en la simbología, que yo siempre estoy detrás de los símbolos y los significados, que la cosecha sea que se levante el apóstol Pedro a predicar y que coseche la iglesia 3,000 personas en el primer discurso de la proclamación del Evangelio. Pero antes de llegar a la proclamación del Evangelio por el apóstol Pedro, nosotros tenemos que hacer una pequeña revisión de algunas cositas que Cristo le dio de instrucción a los discípulos antes de que llegaran al día del Pentecostés. Y la primera de ellas es que Cristo le pidió a los discípulos que se amaran unos a los otros, porque en esto el mundo iba a reconocer que iban a ser sus discípulos. Note usted que la orden de Jesucristo de que los discípulos se amen unos a los otros es previo al aposento alto, dando a entender que usted y yo tenemos la capacidad de amarnos mucho antes de que venga el bautismo del Espíritu sobre nosotros. Si usted está esperando que llegue el Espíritu Santo para que lo bautice, para que usted aprenda a amar, está perdiendo un poco de tiempo, porque usted, teniendo a Cristo, que es el mejor modelo de amor en el mundo entero, que desde una cruz perdona al imperio más poderoso de la historia, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está dejando de experimentar algo glorioso en el Señor. No espere por ninguna cosa milagrosa. Usted tiene la capacidad de amar como Cristo amó, que es el elemento esencial que distingue a la iglesia sobre todas las cosas. Y por eso es que el apóstol Pablo, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 13,
recalca con vehemencia que si hablo lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, no soy nada, y que si entregara mi cuerpo por los demás y no tengo amor, no soy más que un címbalo que retiñe, un metal que resuena, dando a entender que aún los sacrificios más importantes de la vida tienen que estar saturados y matizados con el verdadero amor. Cristo le dice a los discípulos antes del aposento: ámense. Y amarse implica perdonarse también. Hay que aprender a perdonar. Ayer alguien me escribió que si era posible que una persona desarrollara un cáncer porque tenía problemas por no perdonar. Pues yo quiero que usted sepa que las emociones heridas y los momentos traumáticos de los seres humanos contaminan el cuerpo y lo somatizan de tal forma y experiencia que los seres humanos empiezan a experimentar situaciones en el cuerpo porque la situación emocional le está embargando y comprometiendo todo un sistema inmunológico que le puede ocasionar situaciones precarias, incluyendo problemas con células cancerosas, que no es otra cosa que células que se enfermaron con el impacto emocional de las vidas. Pero usted tiene la capacidad de erradicar eso en el nombre de Jesús. Si usted aprende a amar y aprende a perdonar, echando fuera de su vida todas aquellas cosas que no sirven, de cosas viejas y pasadas, de gente que te ofendió y que lo menos que hace hoy día es pensando en ti, de gente que te hizo daño y que lo menos que hace es pensando en tu vida, y tú todavía recuerdas el momento porque lo tienes en tu mente. Sácalo, libéralo y deja que el Señor te restaure con su amor para que aprendas a amar y seas libre, porque en la libertad está el gozo del Cristo de la gloria. También Cristo le dijo a sus discípulos que es menester que Él se fuera, porque venía el Consolador, y usted puede decir: oye, pero eso no me cuadra, porque lo mejor de la vida es estar con Cristo. Entonces Cristo me está diciendo que es menester que se vaya, o sea, que es obligado el que se tenga que ir, que es lo mejor que puede pasar. Yo quiero seguir con Jesucristo, pero vamos a mirarlo desde la perspectiva funcional de la iglesia. Si Cristo camina con nosotros todo el tiempo, el que va a predicar es Cristo, el que va a sanar es Cristo, el que va a echar fuera los demonios es Cristo, el que va a resucitar muertos es Cristo. O sea, Cristo lo va a hacer todo porque Él está presente todo el tiempo. Y puede ser que de una y otra nos diga: ven para que practique, pon las manos enfermos ahí en mi nombre y para que sientan la experiencia. Pero Cristo quiere algo más con la iglesia. Cristo tiene el poder, pero ahora se quiere ir para conferir el poder a través del Espíritu Santo. Cristo ya enseñó, ahora le va a pedir al Espíritu Santo que capacite, porque esto es una situación continua donde no hay un detener para estar pensando en lo que no es, sino para estar haciendo en el nombre del Señor. Y Cristo sabe que si Él se va, el Espíritu va a venir a adueñarse de la iglesia, a capacitar a la iglesia para que la iglesia experimente ese poder a través del Espíritu Santo, donde cuando Cristo sanaba, ahora la iglesia pone las manos para que los enfermos se sanen. Ahora la iglesia echa fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo, y ahora la iglesia proclama para que las vidas se conviertan y sintamos el gozo de la gente que se convierte cuando viene a los pies del Señor, como Cristo también lo experimentó. Por lo tanto, la salida de Cristo es la oportunidad para que la iglesia experimente el ministerio de Cristo, pero en su propio cuerpo, en su propia alma y en su propio espíritu. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿hemos hecho esa transición? ¿Hemos permitido nosotros que el Espíritu venga a gobernarnos? ¿Hemos permitido al Espíritu que reine en la iglesia? ¿Hemos permitido que el Espíritu sea el que tome el control de nuestra vida? ¿Hemos permitido que el Espíritu nos dirija? ¿Hemos permitido que el Espíritu sea el que diga qué ministerios son los que son? ¿Hemos permitido que el Espíritu sea el que se pasee dentro de los templos y dentro de las casas para reinar y gobernar como Cristo entendía que debiera hacer? La contestación a muchas de esas preguntas es no o a medias. Siempre queremos tener una voz decisional, siempre queremos tener algún elemento de voluntad, siempre queremos decidir, siempre queremos imponernos, y en muchas ocasiones cuando hacemos eso contristamos el Espíritu Santo, que estando en nosotros para hacer la obra de Cristo tal conforme con su voluntad, se la impedimos y se la neutralizamos por nuestros propios caprichos y por nuestro entendimiento de cómo deben ser las cosas. Orar es la clave para saber qué Dios quiere con nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo se va a definir dentro de nosotros. Lo tercero que Cristo también le plantea a los discípulos es: mira, viene el Consolador. Y se lo dice ya cuando se va a despedir, y le dice: y cuando venga, me seréis testigos en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Y aquí hay algo interesante,
porque Cristo está amarrando el advenimiento del Espíritu Santo con la comisión de la proclamación en el mundo entero. Jesús está diciendo, viene el Consolador y me seréis testigo. Y ese y me seréis testigo es la continuación del elemento del Espíritu de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para que seamos testigos de Cristo en la tierra. La pregunta es, ¿estamos siendo testigos de Cristo en la tierra? Un testigo es aquel que ha vivido una experiencia y que tiene el peso de la prueba y el peso de la evidencia para probar que la experiencia es cierta. Por lo tanto, no podemos ser testigos de Jesús si no hemos experimentado una vida con Jesús. Solamente el que experimenta una vida íntima con Jesús puede ser testigo de Jesús y puede decir lo que Jesús es capaz de hacer, capaz de decir y capaz de manifestar. Nosotros estamos viviendo en ocasiones vidas superficiales en el Evangelio y hemos convertido en ocasiones el Evangelio en una práctica social de asistir a una iglesia como si fuera un elemento de un checklist. Voy a jugar golf, voy a compartir con mis suegros, voy a la iglesia. Y la iglesia no es el mero culto que celebramos los domingos y el culto de oración. La iglesia es una vivencia, la iglesia es una experiencia. El cristianismo es la religión, pero el evangelio es el corazón del cristianismo. Y el evangelio lo que plantea es que usted tiene que entregar su corazón a Cristo para vivir una experiencia sólida de fe, donde usted se pueda fundir y fusionar con Jesucristo para poder ser testigo de él. Por eso Cristo dice, viene el Consolador sobre vosotros y me seréis testigos en toda la tierra. Necesitamos rehabilitar esa promesa de Cristo, buscar la presencia del Espíritu Santo con nuestro corazón, porque Cristo está demandando de nosotros el testimonio de nuestra vida para que otra gente se convierta. Fíjense que aquí no dice, y te vas a graduar del seminario y me vas a ser testigo, y te vas a graduar del instituto y me vas a ser testigo, y vas a leer 400 libros y te vas a ser testigo, y vas a caminar con los duros de la materia y vas a ser testigo, y vas a dominar la teología y me vas a ser testigo. No, va a venir el Consolador y me seréis testigos. ¿Por qué? ¿Por qué el Consolador y por ser testigos? Porque esto es una experiencia de poder. Si hay algo que convence a la gente, es una señal, un milagro, un prodigio hecho por un discípulo de Jesús, donde la gente no tenía ningún tipo de expectativa y mucho menos alguna otra oportunidad para hacerlo. Cuando la gente ve que hay un poder sobrenatural que está envuelto en las experiencias de los que testifican, la gente está más dócil a creer. Si vamos con argumentos, nos tiran con argumentos. Si vamos con planteamientos, nos devuelven los planteamientos. Si vamos con mentalidades, nos devuelven las mentalidades. Si vamos con filosofía, nos contestan con filosofía. Pero si vamos con el Espíritu Santo, no nos van a poder contestar nada y van a tener que aceptar que hay un Dios soberano sobre la tierra que opera con gente que tiene una experiencia en Cristo y que están dispuestos a dar su vida por él. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Entonces los discípulos dijeron, bueno, si esto es lo que hay que hacer, vamos a meternos en el aposento alto. Y se metieron en el aposento alto. Hay comentaristas bíblicos que dicen que es bien probable que había más de 120 al principio, porque la euforia y la emoción, y Cristo se despidió de medio mundo, todo el mundo quería estar allí, dice, vamos para el aposento alto, pero pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, y es posible que la gente empezara a hacer papelitos a Pedro, me tengo que ir porque tengo unos compromisos. Cuando venga el Consolador, me llamas a casa y yo regreso y vengo a buscarlo. Y entonces la gente, pues es posible que se empezaron a ir, pero el texto es claro y dice que estaban todos. Y usted me dirá, pero Miguel, me acabas de decir que se fueron unos cuantos. ¿Cómo es que estaban todos? Porque estaban todos los que habían perseverado hasta el momento del advenimiento del Espíritu Santo. En la Biblia nosotros no podemos traer de la parte social nuestra esta costumbre que el nuevo orden mundial nos quiere establecer en la cabeza, de que todo es rápido, de que todo es a la cañona, de que todo es cuando yo quiera, todo es servicarro, todo es autobanco, tiene que ser ahora. Esa mentalidad no cabe en el Evangelio, porque en el Evangelio el Señor te va a moler haciéndote esperar para que aprendas a depender de Él.
si Dios nos contestara todas las cosas con un trillar de dedos, y en el momento en que yo se lo pido, estaríamos en la fábula de Aladino con el genio de la lámpara, donde todo solamente con frotar, Dios aparece y el milagro se te da. Pero esa no es la experiencia que aparece en los textos bíblicos. En los textos bíblicos la experiencia es de un Dios que te fuerza a esperar en Él, porque en el proceso de la espera, tú empiezas a cabildear cosas en la mente y te das cuenta de todos los pensamientos falsos que tú tienes, que es el mejor momento para irlos eliminando uno a otro y quedarte con los pensamientos verdaderos. Que si hasta hoy no ha pasado nada, es porque Dios tiene algo bueno para mí, Dios tiene algo mejor para mi vida, Dios está esperando eliminar algo de mí, Dios está esperando madurarme para yo estar listo para recibir lo que Él tiene, pero nunca dudar de que lo que Él te prometió va a venir, porque lo que Él promete siempre lo cumple. Lo importante es que tú te puedas preparar de verdad para que sepas y entiendas que en los procesos de las esperas el Espíritu Santo nos pule, nos alivia, nos purifica, nos prepara, nos redime, nos restaura para que podamos recibir la bendición de Dios con mejor entusiasmo en nuestros corazones. Estando en el aposento alto se dieron 3 características descomunales. Estaban todos unánimes y juntos. La iglesia es representativa del reino de los cielos en la tierra, en donde nosotros tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Tiene que estar la capacidad de que en el mismo escaño de un templo pues puedan sentar el del Proyecto Dignidad, el PNP, el Popular, el Independentista y los otros partidos políticos abrazados en Cristo, liberando todas sus diferencias porque en Cristo somos uno. Tiene que sentarse el doctor con el que es analfabeta, la directora de escuela con la conserje de la escuela, tiene que sentarse el blanco con el negro, tiene que sentarse el dominicano, el mexicano, el venezolano, el puertorriqueño en la misma banca y todo el mundo alabando a Dios en la misma experiencia porque en Cristo somos uno. Si no somos uno, no hay forma de que el Espíritu venga sobre nosotros. Note usted que en el texto bíblico, solo y cuando ellos decidieron estar juntos, unánimes en armonía, dice el texto, y cayó un estruendo sobre de ellos. La parte de la unidad nos toca a nosotros, la parte de untarnos nos toca a nosotros, la parte de ser unánime nos toca a nosotros. Y ahí es que nos preguntamos, ¿qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa que se nos hace tan difícil unirnos? ¿Qué nos pasa que se nos hace tan difícil soltar las competencias ministeriales y estar anunciando programas, estar anunciando ministerios, estar anunciando conferencias para hacer no el bien, sino para decir nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos? Hermanos, tenemos que empezar a bajar los niveles de egolatría, los niveles de competencia, los niveles de división, si de verdad queremos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay gente que me ha dicho, bueno, pero yo tengo el Espíritu Santo desde que creí. Sí, usted tiene el Espíritu Santo, tan pronto creyó, como una prueba de su creencia en Jesucristo. Pero aquí estamos hablando de que en el aposento alto cayó lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Yo no quiero tener un sello del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del poder de Dios para ser testigo de Jesucristo en Puerto Rico y en el mundo entero. Este domingo conmemora el aposento alto y llénate de ese poder que te hace testigo del hombre y el ser más poderoso de toda la historia de la humanidad, el que venció la cruz del Calvario, la tumba, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que el Señor te bendiga. Magdiel Narváez, Palabra Viva, elgalileo.org. ¿Qué está pasando por ahí? Pues tenemos nuestros libros, tenemos nuestros cursos, tenemos los anuncios, ¿verdad? De donde hay un live que siempre tenemos en la semana para que las personas puedan estar con nosotros llevando una palabra de consuelo y de esperanza. Qué bueno, Magdiel, gracias. Como siempre, tu visita es una bendición. Amén, gloria a Dios. Bueno, tu visita no, porque tú eres de aquí. Amén. 8:49 en Ruta Nueva Vida 97.7.